Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrea y hoy les traigo un nuevo video. ¿Por qué estoy haciendo un book tag con voz en off? Bueno, en este book tag, o mejor dicho, dos book tags, porque saben que a mí me gusta hacer un 2x1. No tengo libros que mostrar y decidí que sería un poco más fácil si lo hacía así. Una disculpita, estos videos la verdad es que cuestan más en edición que cuando muestro la jeta, pero no tenía ganas de mostrar la jeta, así que bueno, confórmense con mi avatar de Bitmoji. Pero antes de continuar, si les interesa esta clase de contenido, pueden suscribirse al canal y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí, comencemos. La primera pregunta dice: ¿cuál es tu historia con la escritura? ¿Cómo te convertiste en escritor? Y si tengo que ser sincera, creo, no sé si en alguna ocasión les había contado, pero era más o menos los 12. Estaba de vacaciones, no sabía qué hacer porque la televisión estaba muy aburrida y entonces decidí ponerme a leer. Por alguna razón, un thriller médico, me gustó muchísimo. Dije, de aquí soy, y quise escribir un thriller, no médico porque bueno, yo tenía 12, 13, no sabía nada de medicina, así que más o menos fue por ahí. O sea, cuando empecé a leer como afición, empecé también a escribir porque me gustó. No es una historia muy profunda, pero he aquí. Recuerdo que escribía en un diario que me habían regalado y lo que escribía se lo mostraba a mis amigas de la escuela, a mi hermana y a mi vecina. Y bueno, fue así. La segunda pregunta dice: ¿cuáles fueron los libros o autores que más te inspiraron a escribir? Si tuviese que nombrar el primer libro sería el de Robin Cook, Como si fuera Dios, pero yo supongo que también eran un poco los libros que leía cuando era muy pequeña, unos de cuento ilustrados, y como no sabía leer, los abría, los hojeaba y me inventaba historias con lo que estaba ahí. Si eso cuenta como inspiración, bueno, pues fueron cuentos infantiles. No sé si escribir, pero inventar historias al menos sí, porque las historias que se me ocurrían nada que ver con las historias que eran en realidad, y eso que estaban basados en los mismos dibujos. Para empezar a escribir sí fue la novela de Robin Cook. También hubo otros libros que como que me inspiraron a cambiar un poquito, a encarar el proceso de otra manera, como El túnel de Ernesto Sábato, porque antes escribía todo en tercera persona. La tercera pregunta dice: ¿de qué trata tu último libro y cómo surgió la idea de escribirlo? Si hablamos del libro publicado, que tengo uno en Amazon, hagamos que valga la pena, les dejo el link en la descripción, es el primero. Y sí, obviamente si es un book tag de escritura, uno tiene que hacer un poquito de spam. Y se trata, creo que lo digo en cada video, de 3 chicas argentinas que consiguen una beca para ir a Japón. Se van a Japón, exactamente al otro lado del mundo, y conocen una cultura completamente diferente. Obviamente va a haber choque cultural, pero también van a conocer amigos, van a vivir aventuras, y entre toda la gente que van a conocer está una banda de rock llamada Shattered, y cosas van a pasar. Comedia romántica, solo aclaro eso. Y Slice of Life, o sea que cuenta cosas como muy cotidianas y es comedia. Ahora, si hablamos de la última historia que por ejemplo completé, es Las Cazarrecompensas. Esa está en Inspired, también tienen el link en la descripción. Esa se trata de 2 mujeres que pertenecen a campos de la ciencia que generalmente están dominados por hombres, así que ellas están en desventaja por default. Y como les cuesta mucho conseguir trabajo, entonces deciden juntar sus habilidades para buscar criminales por recompensas. Pero no solo criminales, sino distintos tipos de personas. Y se van a meter en cada problema. Y ahí verán cómo salen. Esta también es comedia. Es como una comedia de acción. Pónganle como un western medio girl power, que fue muy divertido de escribir. La cuarta pregunta dice: ¿cuáles son los temas que te obsesionan a la hora de escribir? Y bueno, hay varios: la violencia de género, temas del feminismo, temas no tal vez de la actualidad, pero de un punto de vista un poco universal. La quinta pregunta dice: ¿cuál es tu personaje favorito de las historias que has escrito? Digamos que valga la pena, mi personaje favorito es Melanie.
porque es un personaje que desde el punto de vista de la comedia aporta, desde el punto de vista del romance puede hacer las cosas un poco complicadas, pero no de una forma que sea antinatural o forzada. Del tema del drama también, y además me gustó hacer la historia de ella, me gustó incluso el trasfondo que le hice. Y me gustan sus reacciones. Y me agrada mucho la persona en la que me basé para escribir a Melanie. Pero de cada historia como que tengo mi propio personaje favorito, así que... Pero vamos a hablar de la que está publicada, hagamos que valga la pena, recuerdo el link en la descripción. Y es Melanie. La sexta pregunta dice, ¿cuál es la escena que más has disfrutado escribir? Si leyeron ya, hagamos que valga la pena, hay una escena donde Melanie y Shinichi están hablando en el Hirayamabashi. No solo porque como escena romántica fue interesante hacerla, no solo también porque como escena cómica tiene mucho para dar, sino también porque es un poquito de la calma que antecede a la tormenta. La séptima pregunta dice, ¿qué es lo que más se te dificulta a la hora de escribir? La verdad que esto de organizarme, sentarme, escribir, dejar de esquematizar tanto y ya ponerme manos a la obra es una de las partes que más me cuesta, porque yo soy de estructurar demasiado la historia. Quiero tenerla completa en mi cabeza y luego en mis notas, y bueno, pues eso lleva su tiempo. A veces sí me siento a escribir cuando me siento como que ya lo tengo, pero después me voy dando cuenta de que no, lo voy corrigiendo en el camino, etc. Entonces por eso me tardo tanto. Y tiene que ver con la siguiente pregunta, que es la octava, que dice ¿qué es lo que más se te facilita a la hora de escribir? Los diálogos. Yo diría que ese es mi fuerte. Ojo, no tengo novelas que son puro diálogo. De hecho, tengo alguna que otra en la que casi no habla nadie. Pero sí, creo que los diálogos son mi fuerte. La novena pregunta dice, ¿cómo es tu proceso de creación? ¿Qué tanto estructuras y qué tanto improvisas? Yo trato de estructurar todo lo que puedo, pero mi proceso empieza con el copo de nieve y luego va implementando otras cosas. Como que en un punto la parte de esquematizar tanto se rompe y ahí ya empiezo a medio escribir, completar, corregir, cambiar esto, cambiar lo otro, pero al final sí lo tengo determinado desde que comienzo. Si yo comienzo con la idea, tengo que elegir cómo va a terminar, y si no puedo ir hacia ese final que quiero, entonces probablemente lo descarte. La décima pregunta dice, ¿qué tan compasivo o cruel crees que eres con tus personajes? Con los de novelas ligeras como Hagamos que valga la pena o los que son de la saga Asia, suelo ser bastante bondadosa, pero con los de las otras que llamo novelas duras como Rumbo al Abismo, Consecuencia o Las Cazarrecompensas, sí soy un poco más bitch. Un poco muy bitch. La onceava pregunta dice, ¿tienes alguna playlist para escribir? En realidad me gusta escuchar esa música que no tiene ningún tipo de vocalización, sino simplemente ese ritmo. Que un poco de jazz, un poco de clásica. Esas listas que salen de YouTube, el Lofi y todo eso, esas me gustan para sentarme a escribir. La doceava pregunta dice, ¿cuál es la fase del proceso creativo que más disfrutas y cuál es la que más te hace sufrir? Y para ambas cosas tengo la misma respuesta, que es los finales. Me gusta escribir los finales, me gusta sentir que estoy logrando algo, que estoy culminando un proyecto, pero al mismo tiempo odio los finales porque es como que me voy a ir a dormir sin mis personajes y eso se siente muy triste y los voy a tener que revivir después para hacer las correcciones. Así que los finales sí son dolorosos y reconfortantes también. La siguiente pregunta dice, ¿qué momento del día sueles elegir para escribir? ¿Tienes una rutina o un ritual? No, antes tenía, pero ahora ya no. Por eso me cuesta. De hecho, cuando tengo alguna idea, saco el celular y escribo en el Drive o en el Docs o en la propia plataforma de Inspired, que es en la cual publico. Que por cierto, para los que no lo saben, Inspired es como un Wattpad, pero creado por un latino, con mayor público hispano, y además te piden que escribas bien. No así, uy, qué excelente redacción, pero que mínimo se cuide la ortografía, si no, no te verifican las historias. Y te dan recompensas por interacción. ¿Estoy vendiéndoles Inspired? No necesariamente. La siguiente pregunta dice, ¿tuviste o has tenido que luchar con el síndrome del impostor? Sí, honestamente sí, me pasa muy seguido. Me pasa que pienso que no lo estoy haciendo bien, que esto no vale la pena, que seguramente ya ha salido algo mejor, que seguramente no va a tener éxito. Pero la segunda parte de la pregunta es, así es así como ganarle la batalla. Y sinceramente creo que uno tiene que ponerse un poquitito, aunque sea tratar de ser objetivo y decir, ¿puedo seguir corrigiendo esto o ya está agotado? Y si está agotado,
bueno, ya está, hay que dejarlo. ¿Cómo ha influido tu comunidad en tu proceso creativo? ¿La comunidad de mis seguidores? Pues la verdad no mucho, yo hago en ese sentido, hago lo que se me antoja. Y la última pregunta de este book tag es: ¿cuál es el proyecto en el que estás trabajando en la actualidad? Estoy corrigiendo la segunda parte de Hagamos que valga la pena. Estoy reestructurando una novela que publiqué en Inspired, pero luego bajé porque le quería cambiar el formato, llamada Consecuencia, que se trata de una mujer que es secuestrada y de hecho el secuestrador está muy cerca de su entorno y tienen que averiguar qué le pasó. Ahora la estoy estructurando como una suerte de falso documental de True Crime. Estoy tratando de que suene realista. Y ahora, en cuanto a proyecto que estoy iniciando, estoy con uno que es la cuarta parte de la saga hacia la que forma parte Hagamos que valga la pena, que se llama No dejes de brillar, pero no les puedo contar todavía de qué se trata. Solo está ahí, véanlo, ahí está la portada, pero no les puedo contar mucho. Pero lo estaré probablemente publicando dentro de poco en Inspired. Y ahora vamos con el segundo book tag, que es el book tag del escritor del canal de Cloud Read Books. Y tiene algunas preguntas que comparte con el que les dije anteriormente, así que esas preguntas las voy a dejar desiertas. La primera dice: ¿cómo empezaste a escribir? Ya lo dije, a los 12, entre los 12 y los 13, porque leí el primer libro y me gustó mucho la cosa y bla bla bla. La segunda pregunta es: ¿recuerdas de qué trataba la primera historia que escribiste? Y era Consecuencia, esta de la mujer que es secuestrada por una persona de su entorno, que en la primera versión que Consecuencia era re obvio, o sea, no era como el misterio porque se sabía quién lo hizo desde el primer episodio, pero ahora lo estoy tratando de encarar como un falso documental de True Crime, una cosa así. La tercera pregunta dice: ¿sos escritora de mapa o de brújula? La verdad que parte y parte. Antes era más de mapa, pero ahora estoy tratando de ser más mixta, o sea, de improvisar un poco más, pero de llevar, aunque sea lo mínimo de planificación. Lo mínimo o lo intermedio, interprétenlo como quieran. La cuarta pregunta dice: género que escribes y género que no te animarías a escribir. Yo escribo varios, escribo bastante variado. Tengo romance, contemporánea, thriller, juvenil, terror. Planeo empezar con fantasía y ciencia ficción, o como a mí me gusta llamarle, sci-fantasy. O sea, que tenga ciencia ficción pero que también tenga elementos fantásticos o sobrenaturales, como The Power de Naomi Alderman. Y si existe el término romantasy, de romance y fantasía, ¿por qué no podría existir el sci-fantasy? Ciencia ficción y fantasía. En cuanto al género que no me animo, la verdad que el histórico, pero es porque me parece muy bodrio tener que estar investigando. Me gustan las novelas históricas, pero escribir una yo, ni en pedo. La quinta pregunta dice: ¿has publicado tus historias en internet, independiente, publicación tradicional, etcétera? Tengo publicadas algunas en una plataforma de autodifusión, como dije, llamada Inspired, y también tengo una, o la primera parte de una, llamada Hagamos que valga la pena, en Amazon. Está en Kindle y está como ebook solamente, no tiene todavía formato en físico, porque son trámites diferentes. La sexta pregunta dice: ¿qué tipo de escenas se te dificulta más escribir? A mí se me dificultan esas escenas donde hay mucha reflexión, introspección, porque la verdad que tengo miedo de que mis trastornos o mis problemas de salud mental puedan salir un poquitito a la luz y se entremezclen con el personaje. No quisiera contaminarlo, no quiero que me entorpezca la redacción, entonces sí me cuestan y trato de que al menos esa parte salga limpia. Y la séptima pregunta dice: por el contrario, ¿qué tipo de escenas te gusta escribir? Las escenas de comedia. Creo que además de los diálogos ese es mi fuerte, o eso creo. La octava pregunta dice: autor o autora que te haya influenciado al escribir. La verdad que todo lo que leo, en este punto todo lo que leo me sirve, incluso los libros que no me gustan, como la guía de lo que no hay que hacer. La siguiente pregunta es: ¿qué tan seguido te dan bloqueos al escribir y cómo lo superas? No muy seguido en realidad, pero quizás ahora me pasa más porque estoy muy desorganizada con eso. Lo que sí me suele bloquear un poco es que tengo una buena idea y me desanimo porque no la puedo desarrollar si no termino lo que estaba escribiendo antes. Ahora, en cuanto a cómo lo supero, la última vez me fui de viaje y se me pasó. Es como que cambiar de aires me hizo muy bien.
La siguiente pregunta es, ¿te gusta hacer sufrir a tus personajes? Creo que esta tiene un poco que ver con la que había en el anterior book tag, pero sinceramente a veces sí, a veces no, depende del tipo de historia que esté escribiendo. La siguiente pregunta es, ¿cuál consideras tu mayor fallo al escribir? En las novelas juveniles, sinceramente, porque tengo 2 o 3, 2 a medio hacer, una ya en Amazon, y es que creo que soy demasiado políticamente correcta, pero es porque yo tomo responsabilidad de que no quiero reflejar nada tóxico que si está dirigido a un público joven, pues les pueda, digamos que emborronar un poco las ideas de lo que está bien y lo que no. O sea, el tema no es tanto con las situaciones, sino cómo uno representa o escribe o desarrolla esas situaciones. La siguiente pregunta dice, ¿cuál consideras tu mayor fortaleza al escribir? Creo que quitando hagamos que valga la pena, la mayoría de las historias son cortas y no tienen mucho relleno. Y tampoco tienen muchos personajes. Hagamos que valga la pena, sí, se repasó. Y la última pregunta es, ¿algún consejo que le darías a escritores que apenas van empezando? Lean mucho, lean de todo, no se tomen muy a pecho los comentarios de algunas personas, porque el hate, deséchenlo, no le hagan caso. Pero las críticas constructivas sí tómenlas, a veces con pinzas, a veces no, depende de qué tan valioso consideren el aporte de la persona que las hace. Que crítica constructiva no es lo mismo que hablar mal de sus textos. Si ustedes ven que lo que les están diciendo no tiene ningún tipo de fundamento, generalmente rechácenlo. Si pueden, bórrenlo, a la gilada ni cabida, como decimos acá. Y si los comentarios tienen cierto criterio, pues sí vean si les sirve de algo. Y el último consejo, si puedo dar 3, es que no traten de imitar el estilo de otros autores. Es una cosa que uno hace cuando comienza a escribir, trata de imitar el estilo de los autores que les gustan. La verdad que después termina encontrándose con un texto muy extraño o usando palabras que no son naturales para lo que ustedes mismos quieren expresar. No importa si el texto es sencillo, después lo pueden ir puliendo a medida que avancen. Y también, ya que hablamos de esto de plataformas de autodifusión, que ya saben que yo soy un poco activa en ese sentido, hagan lo que ustedes quieran con sus historias, hagan lo que ustedes sientan y no lo que está exigiendo su público. Y bien, gente, esto sería todo por este video. Ustedes, si escriben, también pueden responder a este book tag o decirme qué opinan acerca de todo lo que les he estado contando acá. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse al canal si el contenido les interesa. También pueden dejar algún comentario simplemente para interactuar con el canal. También me pueden seguir en redes sociales que dejo acá al costado, y si quieren, nuevamente pueden conseguir mi novela en Amazon, Hagamos que valga la pena, una comedia romántica slice of life ambientada en Japón con personajes de Argentina, entonces no se siente tan extraño. Yo por mi parte me despido, nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias por su atención, gente, y adiós.